La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Bueno, pues nada. ¿Lista? ¿Lista para qué? Lucía, ¿tú te acuerdas lo que te contaban de pequeña? Lo de que los niños los traía la cigüeña. ¿Te acuerdas de eso? Pues ahora tú eres la cigüeña. El cine en la SER. ¿De dónde surge la chispa de esta historia? ¿De dónde vienen estas mujeres? ¿Cómo te interesa esta historia? El origen del proyecto hay que llegar un poco hasta la época de 2010, 2011, 2014, que es cuando empiezan a salir a la opinión pública las denuncias que hubo en Fiscalía contra algunos médicos y demás sobre el tema de los bebés robados. Y en 2014 yo veo un documental sobre este tema y claro, quedó muy impactado de la magnitud de todo aquello, y ahí es el primer momento en el que pienso que puede haber una posible película, porque evidentemente no había nada en el cine español que lo tratara de forma rigurosa, entre otros motivos porque no había habido tiempo de hacerlo. Y ya a partir de 2019 empiezo a meterme un poco en serio con el proyecto. El proyecto es seleccionado en las residencias de la academia, y allí es cuando tengo un poco el tiempo y el contexto para investigar de forma más profunda y empezar a encontrar a las mujeres, tanto que pasaron por Peña Grande como que creen que les robaron a sus hijos, y empezar a entrevistarlas y a obtener unos relatos orales y en primera persona que fueron los que realmente tuvieron más valor a la hora de luego empezar a coescribir el guión con Lorena, y que terminará siendo el corazón de esta película. Imagino que todo ese proceso de documentación ha sido tremendo, porque los testimonios en películas, podcasts, documentales que se han hecho del patronato de Peña Grande, es una generación de mujeres que además no habían tenido voz hasta ahora. Sí, yo creo que ha sido de lo más duro, y es cuando empiezas a hablar con ellas que te das cuenta no solo de las ramificaciones y de cómo afecta, te das cuenta del dolor que tienen estas mujeres de por vida, que son vidas marcadas y destrozadas en muchos casos por todo aquello, y de alguna forma es el material con el que te acabas sensibilizando más para entender hacia dónde tiene que ir la película. La película empezó en sus inicios siendo un poquito más, tratando un poco de entender un poco más la parte logística, la parte operativa de cómo se desarrollaba, y es cuando yo las empiezo a entrevistar y empiezo a conocerlas y empiezo a empatizar con lo que les pasó, que la peli se empieza a olvidar un poco del contexto para centrarse en ellas. Y yo creo que Alumbramiento se termina centrándose en exclusiva en la historia de Lucía y en la historia de las amigas de Lucía en Peña Grande, por culpa o gracias a que yo empecé a entender y a penetrar en ese mundo de todas las mujeres que accedieron a contarnos su historia. Y tú, Sofía, ¿cómo recuerdas hoy el casting para esta película? De algo tan heavy y que parece que queda tan lejos, pero hace solo 40 años. Pues el proceso del casting, la verdad que fue distinto, que es algo que siempre hablamos con Pau, porque normalmente cuando tenemos primero una prueba online suele ser siempre lo mismo, una presentación y una escena, pero aquí no, aquí nos preguntaban cosas sobre nosotras y sobre nuestros gustos. Nos preguntaron sobre alguna interpretación que nos hubiese marcado, nos preguntaron nuestra opinión sobre la gestación subrogada, que claro, creo que mandamos vídeos de 4 o 5 minutos hablando extensamente, y eso fue una de las cosas que nos llamó mucho la atención. Y fue muy guay porque normalmente no tenemos esa oportunidad y no sabíamos muy bien tampoco de qué iba la peli, solo teníamos la información de las escenas, y después me llamaron para el casting presencial, que allí es donde conocí a Pau por primera vez. Y fue muy guay porque pude trabajar incluso ya en el casting algo que nunca había hecho, que era una cosa de precisión y de delicadeza que no había podido trabajar nunca antes. Y claro, esta película
está llena de eso. Es una película muy fuerte, es una película de algo que parece que me pilla muy lejos, pero es verdad que a día de hoy, a raíz de haber hecho la peli, hemos conocido a muchas personas que recuerdan esto o que han vivido experiencias. Y aunque me pilla lejos y recuerdo cosas del telediario, de las noticias, lo aprendí todo gracias a la documentación y a todo lo que me mandó Pau. La película especialmente tiene muchas virtudes, pero dos patas, ¿no? Que es el guión y el casting de actrices noveles, que están todas fantásticas. Pero te quería preguntar sobre el guión, porque viendo la peli pensaba, se podría haber corrido el riesgo, lo típico, ¿no? Un thriller que se centrara en una investigación sobre este patronato. Un drama muy tremendista, afectado. Y tú, sin embargo, haces algo que hay drama, pero que busca la luminosidad, ¿no? Y busca la relación entre ellas, que es algo muy bonito. Había dos elementos importantes con los que queríamos ser delicados, Lorena y yo. Por un lado, no queríamos hacer una película panfletaria en términos ideológicos, pese a que es un poco inherente, el tema político está en la película. No queríamos que fuera una película que te dictaminara un poco o que sentara cátedra sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Intentábamos siempre ser cuidadosos con eso y que cada uno pudiera sacar un poco su propia conclusión. Y por otro lado, íbamos con mucho cuidado a la hora de no dramatizar en exceso la historia y de no hacer, digamos, por llamarlo así, como pornografía emocional de todo ese dolor. Y creíamos que era una película que corría el riesgo de apropiarse de una especie de morbo, o de enseñar ese dolor de forma descarnada y abusar de ello, y quisimos siempre ir con mucho cuidado con eso para que no se sintiera que estábamos instrumentalizando eso y que la película mostraba un respeto. Y es por eso que la película es un drama, evidentemente, porque habla de lo que habla, pero también se abre en muchos momentos hacia territorios mucho más luminosos, y hay escenas que pueden rozar la comedia, hay escenas alegres, hay escenas musicales incluso, y ese es el motivo un poquito de que no sea un drama completamente contundente, frío y áspero. Es un poco por este motivo. ¿Cómo ha sido para ti como actriz, no? Porque casi en tu recorrido como personaje en la película está todo lo dramático, pero en tu interacción con el resto de tus compañeras y cuando está el grupo, pese a todo ese trasfondo, sí que hay esa luminosidad, esa convivencia, esa sororidad entre mujeres en un espacio tan complicado y tan cerrado como ese. ¿Cómo ha sido ese equilibrio también para ti? Pues fue genial, porque claro, mis compañeras y yo hemos creado una familia pues como la que se ve en la película en realidad. Ahora mismo, por ejemplo, nos hemos vuelto a ver con todo el tema de la promoción y no nos veíamos desde hace un montón de tiempo, pero parece que llevamos toda la vida juntas. Al final, un proyecto tan intenso y tan de trabajo en equipo y de estar ahí presente y estar todos a una, nos ha unido un montón. Y también te hace que sea todo más llevadero, porque hay una intensidad durante toda la peli también como actriz y como persona que aunque tú estás llorando y tu cuerpo no sabe que es mentira, ¿me entiendes? Pero estar con ellas, pasárnoslo bien en las comidas, ahora no sé qué, venga, ahora vamos a tomarnos algo, eso ha sido la alegría del rodaje, conocernos y estar juntas. Tú siempre tuviste claro que querías un grupo de actrices noveles, no conocidas, que también le dieran esa espontaneidad, esa naturalidad, esa entrega posiblemente al proyecto. Claro, había algo importante desde el principio, que era que yo quería que la gente pudiera penetrar en la historia con los mínimos elementos de distracción, y eso pasaba por ofrecer un grupo de actrices jóvenes, la película es muy coral, que el espectador no pudiera vincular a otra serie, a otra película, y entrar de manera más limpia, más virgen en la historia. Ese es el motivo principal, sí. Y luego a nivel de casting, la elección de las chicas también tuvo mucho que ver con no solo por su capacidad interpretativa y su talento, que eso era ya evidente, sino había una parte
de la honestidad que yo sentía que tenían y del compromiso que ellas podían ofrecer al proyecto y ofrecerme a mí, que fue fundamental a la hora de elegirlas, ¿no? Eran chicas muy maduras, que para mí era importante. De ahí cuando Sofía ha dicho que las preguntas del casting iban un poco para conocerlas a ellas a un nivel de personalidad. Era importante para mí entender un poco que eran chicas, pese a su juventud, maduras y que tenían un nivel de implicación con la película y con su oficio alto, y eso a mí me daba una seguridad de cara a saber que voy a poder trabajar con ellas codo con codo durante muchos días seguidos con un compromiso y una confianza fundamentales para mí. Sí, porque al final entiendo que como actriz pones tu cuerpo al servicio de la película, y justo la película habla de todas las violencias que sufre el cuerpo de la mujer, que son muchas, y que también conecta la película con el presente, indudablemente. Sí, es otra de las cosas muy guays que tiene la peli, que tú estás viendo la peli y parece que es algo, ¿no? Claro, una historia de antes, pero tú puedes ver cosas que hoy en día siguen pasando, quizá no tan intensamente y no al mismo nivel, pero hay muchas escenas, muchas cosas que te pueden recordar, por ejemplo, la escena de la iglesia, cuando las chicas están en la misa y los hombres las están mirando. 1000 veces me habrá podido pasar eso a mí y a un montón de mujeres. Entonces, por eso es tan importante contar esta historia, ya no solo porque es una historia que hay que recordar y que no hay que olvidar, porque esas mujeres no lo van a olvidar nunca y se lo merecen, sino porque también nos hace pensar. Yo quiero que el público salga pensando, ostras, ¿y yo por qué no sabía esto? ¿Y por qué esto me resuena tanto? ¿Y por qué esto, en cierta manera, se asemeja a lo que hoy vivimos? La peli, para no recrearse en lo que tú decías, que estoy de acuerdo, pero sí que va mostrando la violencia familiar, institucional, política, religiosa, va sorteando con todas esas escenas en las que se va descubriendo de dónde viene cada chica y por qué está ahí. Entonces esa ristra de violencias que conecta la peli con el presente, y que entiendo que como autor, a pesar de que hagas una peli sobre los 80, también te interesa el diálogo con el presente. Claro, de entrada, todos los tipos de violencia que muestra la película contra las mujeres estaban ya en la documentación y en las entrevistas. No era algo ni que nosotros hayamos tenido que buscar o plantear como autores. Los temas ya estaban ahí y la violencia era inherente, permanente, en todos los relatos. Claro, esa es la otra parte que siempre tuvimos clara con Lorena, que también a mí como espectador, el cine un poco histórico o el cine de época o que mira al pasado, me interesa sobre todo cuando me interpela a mí como espectador en el presente, ¿no? Y cuando yo puedo sacar mis conclusiones sobre esa historia del pasado, pero desde un punto de vista contemporáneo, y me enriquecen a mí en mi visión contemporánea del mundo, por así decirlo. Y es que de forma casi indirecta nos dimos cuenta como todos aquellos temas o muchas de las cosas de las que se hablaba en aquella época resonaban en el presente, ¿no? Estábamos escribiendo la escena sobre cuando las chicas van a abortar, y ese mismo día comprabas El País y había una noticia en portada sobre la ley del aborto. Entonces nos dimos cuenta que, sin querer, muchos de los temas que trataba la película, como dice Sophie, le resonaban ya en los espectadores de hoy en día, y creo que es de las cosas más importantes que tiene que tener una película de época, que sirva para algo. Y más en esta película, que no se entiende. Claro, pasa en los 80, pero la importancia del tema que aborda hay que entenderla también desde nuestro presente y precisamente desde esos 40 años de distancia. Entonces, era imprescindible que esos temas resonaran en la actualidad, porque la película tiene importancia precisamente porque se está contando en 2024. Y nada. Porque también nos ha hecho justicia, y hay una cuestión de honrar la memoria, ¿no?, de toda esta generación de mujeres, y como que no nos han cerrado esas heridas democráticas. Claro, esta es la otra, claro, este es el otro melón de la película, y la parte un poco, bueno, vivimos en un país con una larga tradición
de ocultar esta serie de temas, y la película pone de relevancia a través del contexto que esto eran unos hechos que seguían ocurriendo a principios de los 80, 7, 8, 9 años después de la muerte de Franco, y viene a poner de relevancia que quizás la famosa transición no fue tan modélica como nos contaron. Y creo que hay algo creo que también es importante, que en los últimos años han aparecido mucha bibliografía, muchos reportajes, ahora esta película, y creo que tiene que ver con la idea de que hay toda una generación que de alguna forma nos hemos dado cuenta que no nos contaron la historia de España quizás como era, y hemos sentido un poco la necesidad de querer contarla de nuevo para que las próximas generaciones sí la conozcan de una manera más profunda. Nos lo decía en anteriores entrevistas Víctor Iriarte, por ejemplo, aunque es de noche la peli, Carla Simón, toda una generación de directores que es como, ojo, vamos a mirar porque nos contaron una cosa y era otra totalmente. Y para ti, como joven de 2024, ¿qué significa contar esta historia desde, entiendo, una posición como mujer independiente, feminista del siglo XXI, ¿no? Honrar a estas mujeres, ¿en qué lugar te coloca como actriz? Pues es un honor, en realidad. Es complicado a mi edad encontrar papeles donde puedas contar historias de verdad, historias que intenten hacer algo en el espectador, que te dejen pensando. Entonces es una oportunidad increíble, y además esta peli, mucha gente cuando no ahora está todo este rollo de hay otra película feminista más o otra película de mujeres, bueno, es que estamos contando historia, vamos a olvidar que estamos hablando de mujeres o de feminismo o de lo que sea. Te estoy contando algo que sucedió y hemos olvidado, y se tiene que recordar. Y como ha dicho Pau, se tiene que recordar porque hay que mirarse ahora con esa distancia también. Sí, hace 40 años, pero ahora cómo estamos. Y yo formar parte de eso, poder ser un conducto para contar esa historia, es que es un regalo. ¿Cómo ha sido la parte de rodaje? ¿Cuál era el reto o el mayor temor que tenías? Porque al final, ya sabes, las pelis de época dices como equilibrio, la imagen, la foto, ¿no? Los espacios, ¿qué te preocupaba? El rodaje ha sido complicadísimo, dificilísimo, ha sido muy difícil, sobre todo porque el diseño de producción implicaba un plan de rodaje de 5 semanas y es una cosa muy apretada para la historia que queríamos contar y para la calidad y la factura que queríamos que tuviera. A eso hay que añadirle pues que no sé, en general todas son escenas con un cierto nivel de complicación, hay actrices jóvenes, con lo cual todo tiene que tener un tiempo quizás un poquito más laxo a la hora de preparar las cosas. Los decorados eran naturales, había que ajustarse a todo tipo de condicionantes y ha sido un rodaje difícil. También nos ocurrió que Laura Gómez de la Cueva tuvo que abandonar el rodaje de la película en la última semana, y eso fue un golpe también muy duro porque falleció a los pocos días de terminar la peli. No sé, ha sido una peli muy difícil en muchos sentidos, que ha costado mucho, pero también he sentido que todo el mundo ha empujado muchísimo para hacerla desde mucho tiempo atrás. Creo que hay mucha gente detrás de esta película, muchas mujeres empujando y nada, yo creo que hemos llegado al final, lo hemos logrado. Para ti, ¿cómo ha sido la experiencia del rodaje a nivel también de vestuario, los espacios naturales? ¿Cómo eso te colocaba también, ¿no? en la posición para entrar en la historia? Pues la verdad que lo hablaba antes también con una compañera, que ya solo ponerme la tripa, la botarga, que es como se llaman, ya nos daba otra cosa. O sea, era otro movimiento, era otro estar, otro sentir. Y es algo que pasa mucho. A mí muchas veces cuando estoy en clase o en cursos me gusta siempre llevar el vestuario, porque parece que no, pero ponerte unos tacones ya te hace sentirte de otra manera. Pues imagínate ponerte una tripa de 9 meses de embarazada, ¿no? Y verte ahí maquillada, peinada,
era muy impactante. Las primeras veces en las pruebas de vestuario parecía otra persona, pero luego te acostumbras a ser otra persona y ahora veo los carteles y la gente me dice, ay, no parece estudio. Bien, era lo que quería, no parecer yo, quería ser Lucía. Y bueno, a mí es que me gusta mucho, los 80 es una época que me llama mucho la atención, me gusta un montón, no sé si quizás es la época en la que, también porque mis padres tenían la edad justo de esas chicas en aquella época y me cuentan muchas historias, cómo todo el mundo luchaba por muchas cosas y me llama mucho la atención y me gustaba mucho el vestuario. No es el típico vestuario que puedas pensar en los 80 porque estamos hablando de chicas que no están viviendo un progreso de los 80, de todo el movimiento moderno de los 80, ellas están un poco más estancadas, entonces también es muy guay conocer ese lado, es muy chulo. Justo eso que comentaba del vestuario, ¿no? Y de los 80 me da pie, que antes se me había olvidado, la cuestión de clase, que está muy presente también en la película, ¿no? La diferencia, y además es unos años súper importantes, porque está el juicio a las de Basauri, a los pocos años la justicia dice que no es ilegal ir a abortar al exterior, al extranjero, como podían hacer muchas de las familias pudientes en este país y nadie se enteraba, y aquí todo seguía mientras la clase obrera, ¿no? Vivía en estas condiciones, o las familias tenían que hacer esto. Era importante también esa cuestión de clase. O sea, la historia de esta película es que a estas personas, a estas mujeres, les pasaba esto por dos motivos: por ser mujeres y ser pobres. Entonces, era un combo perfecto para poder aprovecharse de ellas, digamos, y bueno, y utilizar todo tipo de violencias en contra de ellas. Y evidentemente la cuestión de clase es fundamental, porque estamos hablando de gente pobre y gente sin dinero, y evidentemente cuando tú manejas gente pobre, desamparada y sin recursos, tienes mucha más capacidad de influir sobre ellas y de que no te generen problemas, porque al fin y al cabo hablamos de gente que no importa a nadie, y eso facilitaba mucho las cosas a la hora de conseguir según qué. Ya por último, te quería preguntar por dos referencias muy bonitas en la película, que es Lola Flores y Cecilia Bartolomé, como símbolo también de otra España posible, y por qué querías incluirlas, ese momento también en el cine que es precioso en la película. Sí, bueno, el tema de Lola Flores tenía un poco que ver con la importancia de vincular algunos elementos de la cultura popular a alguno de los personajes, ¿no? Había que darles vida a esos personajes y nos parecía que podía estar bien utilizar la imagen de algún cantante o de alguna estrella de la época, y Lola nos iba muy bien porque representaba la España de antes, ¿no? Mientras en los 80, digamos, había la explosión de la movida y la gente estaba en las discotecas escuchando a McNamara, dentro de Peña Grande representaba la parte del pasado, y Lola Flores no solo representa la España de una época en total, sino que ayudaba muy bien a marcar ese contraste a nivel musical y a nivel cultural entre la España del futuro y la España del pasado. Y luego la película de que las chicas, que Lucía y Inma ven en el cine, es Vámonos Bárbara, de Cecilia Bartolomé. Es una película que dio la casualidad que yo descubrí en la Filmoteca Española durante el proceso de escritura del guión, y bueno, me pareció una película maravillosa, muy tierna, que tenía puntos de contacto con la nuestra, porque es la historia de una madre con su hija que se va de vacaciones, aunque la relación es completamente distinta, y luego Vámonos Bárbara y Cecilia Bartolomé es un poco un icono de la primera película un poco feminista, abiertamente feminista, que hubo en este país, y luego Cecilia Bartolomé es una cineasta fundamental, y que tiene uno de los dípticos del cine documental más importantes y más impresionantes que retratan la España de los 80, que es Después de, y nos parecía un pequeño guiño y un homenaje muy bonito, y que tenía todo el sentido de incluirlo en la película. Pues enhorabuena a los dos y muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. El cine en la SER. Hasta dentro del fondo de mi alma
apagarla. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.